En la boda de mi hermana, el novio se burló de mí y dijo, su hermana es solo una madre soltera patética. Mi madre se rió y remató, parece una modelo de descuento con la etiqueta rasgada. Los invitados estallaron en risas. Pero entonces, mi hijo de 12 años se puso de pie, caminó hacia el micrófono y dijo: yo sé algo sobre el novio. Y el salón entero quedó en silencio. Así empezó la peor noche de mi vida. No fue solo la frase. Fue la manera. La seguridad con la que Rodrigo Aceves, el hombre que estaba a punto de casarse con mi hermana, levantó la copa, sonrió como si fuera encantador y me convirtió en el chiste principal de su brindis. Fue la forma en que mi madre, Graciela Ortega, no solo no lo frenó, sino que se sumó. Fue escuchar a casi 200 personas reírse mientras yo seguía sentada en la mesa 14, al fondo del salón, junto a la puerta de servicio, como si mi lugar en esa familia siempre hubiera sido exactamente ese, lejos, arrinconada y convenientemente fuera del encuadre. Yo no me moví. Tenía las manos planas sobre el mantel, las uñas hundidas apenas en la tela blanca, y la espalda tan recta que me dolía. Frente a mí, el centro de mesa con rosas color marfil parecía burlarse también. Todo lucía perfecto. Las lámparas colgantes, los manteles impecables, la vajilla dorada, la música suave, las copas brillando bajo la luz cálida de la hacienda. Todo se veía perfecto, menos la verdad. Debajo de la mesa, el puño de mi hijo Samuel estaba tan apretado que sus nudillos parecían de yeso. Yo lo sentía temblar junto a mí. No de miedo. De rabia. Lo que nadie en ese salón sabía era que Samuel llevaba 3 semanas cargando un secreto que no correspondía a un niño de 12 años. Ni mi hermana Luciana. Ni mi madre. Ni Rodrigo, con su traje hecho a la medida y su sonrisa de revista. Nadie sospechaba que el único que realmente había estado mirando, escuchando y uniendo piezas era el niño al que todos trataban como si no entendiera nada. Pero para explicarte cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar unos meses. Me llamo Andrea Ortega. Tengo 35 años. Soy diseñadora de identidad visual, mamá de Samuel. Durante demasiados años, fui la hija que sobraba en las fotos bonitas de mi propia familia. Todo empezó un martes a las 5:17 de la tarde. Estaba en mi departamento, en Monterrey, terminando el rediseño de la imagen de una cafetería artesanal en San Pedro. Tenía 2 pantallas abiertas, una taza de café ya frío a mi derecha y una lista de pendientes tan larga como siempre. Samuel todavía no llegaba de la escuela. Cuando vi el nombre de mi hermana Luciana en la pantalla, casi dejé que la llamada se fuera al buzón. Ella y yo no éramos enemigas, pero tampoco éramos cercanas. Éramos de esas hermanas que hablan en cumpleaños, en Navidad y en emergencias familiares, pero que ya no se cuentan la vida real. La distancia entre nosotras no había surgido de una gran pelea. Había sido peor. Se había construido lentamente, año tras año, comparación tras comparación, hasta volvernos educadas y ajenas. Contesté al tercer timbrazo. Bueno. Me caso. Gritó ella, antes siquiera de saludar. Tuve que apartar el teléfono unos centímetros. ¿Qué? ¿En serio? Sí, Andrea, en serio. Me propuso matrimonio anoche. Y aunque en otras cosas mi familia me hubiera entrenado para el recelo, en ese momento fui sincera. Felicidades, Lu. De verdad. Escuché su risa del otro lado. Una risa ligera, emocionada, casi adolescente. Por un segundo me imaginé a la Luciana de cuando tenía 10 años y se probaba mis zapatos a escondidas frente al espejo del pasillo. Me imaginé que tal vez esa llamada podía ser el inicio de algo distinto entre nosotras. Se llama Rodrigo Aceves, dijo. Ya te había contado de él. No. No me había contado gran cosa. Apenas un par de menciones sueltas. Que se dedicaba a desarrollos inmobiliarios. Que tenía visión. Que era muy seguro. Que mamá lo adoraba. Eso último, por supuesto, no me sorprendió. Vamos a hacer una cena el sábado en casa de mi mamá, continuó. Quiero que vayas. Antes de que pudiera responder, añadió. Bueno, mamá dice que tienes que ir. Que esta vez no inventes trabajo. Ahí estaba. La frase exacta que resumía a mi familia mejor que cualquier álbum de fotos. No, quiero que estés. No, me haría ilusión verte. No, me importas. Mamá dice que tienes que ir.
Graciela Ortega había pasado más de 30 años perfeccionando el arte de hacer sentir que una orden suya era un privilegio. Y en esa casa, casi siempre funcionaba. Luciana era su obra terminada. Bonita, sociable, impecable, coordinadora de eventos en un hotel boutique de San Pedro, con amistades correctas, postura perfecta y ese talento natural para encajar en cualquier mesa sin despeinarse. Yo era la otra. La que se divorció joven. La que trabajaba desde casa. La que no hablaba de marcas de bolsas ni de cenas de beneficencia. La madre soltera. La advertencia con patas. Voy a ir, dije al final. Colgué y me quedé viendo el cursor parpadear en mi pantalla. Esa noche, después de que Samuel llegó, cenamos tacos de frijoles con queso y luego lo dejé haciendo tarea mientras yo revisaba el chat familiar. Luciana ya había mandado foto del anillo. Un diamante grande, de esos que primero llenan la imagen y después te dejan ver la mano. Mi madre había respondido debajo con un mensaje breve. Por fin una de mis hijas hizo las cosas bien. Lo leí 2 veces. Luego bloqueé el teléfono, respiré hondo y volví a abrir Illustrator como si pudiera seguir trabajando normalmente. Hay mensajes que no necesitan respuesta. Solo necesitan memoria. Y yo tenía muy buena memoria. El sábado llegué a casa de mi madre a las 7:45 con Samuel a mi lado y una botella de vino en la mano que sabía perfectamente que nadie iba a abrir. La casa de Graciela estaba en una zona alta de San Pedro, dentro de un fraccionamiento con caseta, árboles perfectamente podados y vecinos que parecían salir peinados hasta para sacar la basura. Era una casa enorme de cantera clara, ventanales altos y ese silencio caro que tienen las casas donde nadie toca nada por miedo a arruinar la simetría. Samuel la miró desde la entrada mientras yo tocaba el timbre. «Parece hotel», murmuró. «No lo digas muy fuerte», le respondí. «Aquí hasta las paredes se ofenden». Él sonrió apenas. En ese momento yo todavía no sabía que esa noche iba a ser la primera vez que mi hijo vería a Rodrigo Aceves. Tampoco sabía que, desde el primer minuto, Samuel iba a notar algo que los adultos alrededor de mí llevaban demasiado tiempo confundiendo con encanto. Cuando Graciela abrió la puerta, me dio un beso rápido en el aire y se agachó apenas para mirar a Samuel. «Qué grande estás», dijo, sin esperar respuesta. Luego me miró a mí, repasando mi vestido azul marino y mis zapatos bajos con la misma expresión con la que otras mujeres evalúan fruta en el supermercado. «Pasa. Luciana ya está bajando. Rodrigo no tarda». «No tarda», dijo. Como si la noche realmente empezara cuando él llegara. Y tal vez tenía razón. Porque desde el momento en que Rodrigo entró por esa puerta, todo empezó a acomodarse alrededor de él. Como si no hubiera llegado una persona, sino una narrativa. Una versión de la historia en la que él ya sabía exactamente quién quería ser para cada uno de nosotros. Y lo peor fue que casi todos se la creyeron. Parte 2. Rodrigo Aceves llegó 12 minutos tarde. No 15. No 10 exactos. 12. El tipo de retraso que parece casual, pero no lo es. El suficiente para hacer que todos ya estén esperando, para que las conversaciones se corten apenas se abre la puerta, para que la entrada se sienta como una aparición y no como una simple llegada. Entró sonriendo, con un saco gris oscuro impecable, reloj discreto pero caro y ese olor limpio de perfume masculino que no invade, pero sí se queda. No era especialmente guapo de una manera escandalosa. Era peor. Era de esos hombres que saben perfectamente cómo colocarse en un espacio para parecer más altos, más tranquilos, más seguros de lo que quizás realmente son. Lo primero que hizo no fue saludar. Primero miró. Miró la sala, los cuadros, el piano que mi madre nunca tocaba, los ventanales, el jardín iluminado al fondo, los candiles, la mesa montada. Hizo un recorrido completo con los ojos, rápido, preciso. Como quien no entra a una casa, sino a una oportunidad. Después fue directo con mi madre. «Señora Graciela», dijo, tomándole la mano con una calidez medida. «Luciana me habló mucho de usted, pero esta casa sí impresiona». Mi madre prácticamente se encendió. «Ay, Rodrigo, qué amable». Él giró un poco la cabeza hacia una pintura abstracta que colgaba sobre la consola del recibidor. «¿Es original?» «Sí. La compré en una subasta de beneficencia». «Se nota. Tiene mucha fuerza». No dijo nada extraordinario. Pero lo dijo exacto. El elogio correcto,
en el objeto correcto, con el tono correcto. Lo observé y sentí esa incomodidad inmediata que me da la gente que parece ensayar la vida antes de vivirla. Luego me saludó a mí. Andrea, por fin. Luciana me ha contado mucho de ti. Eso me hizo gracia por dentro, porque yo sabía que era mentira. Luciana casi nunca hablaba de mí, y cuando lo hacía, rara vez era para decir algo que me favoreciera. Espero que solo lo bueno, respondí. Él soltó una risa breve. Claro. No me lo creí. Samuel dio un paso al frente, educado como siempre. Mucho gusto, señor Rodrigo. Rodrigo apenas bajó la mirada hacia él y asintió con la cabeza, sin darle la mano. Hola, campeón. Y luego volvió a centrarse en Luciana, que acababa de bajar la escalera con un vestido crema y una sonrisa tan luminosa que por un instante me dolió. Porque mi hermana estaba feliz. Feliz de verdad. Se notaba en la forma en que lo miraba, en cómo se colgó de su brazo, en cómo buscaba su reacción incluso antes de sentarse. Eso complicaba todo. Si él hubiera sido grosero desde el principio, si hubiera sido obviamente insoportable, habría sido más sencillo. Pero los hombres como Rodrigo nunca llegan enseñando los dientes. Llegan aprendiendo el terreno. La cena fue en el comedor formal, por supuesto. Manteles planchados, platos enormes, cubiertos que yo nunca sabía bien en qué orden usar y una sopa de calabaza servida por una señora que mi madre presentaba como la ayuda, aunque llevaba más de 12 años trabajando ahí. Rodrigo habló casi toda la noche. Habló de terrenos, de inversión, de visión a futuro, de crecimiento, de oportunidades en la carretera nacional, de plusvalía, de socios, de proyectos. Mi madre lo escuchaba como si estuviera oyendo a un conferencista brillante. Luciana lo miraba como si todo lo que decía fuera una promesa. Yo, en cambio, estaba ocupada mirando otras cosas. Cómo movía el celular cada vez que vibraba. Cómo lo volteaba boca abajo. Cómo sonreía distinto cuando hablaba con mi madre que cuando me respondía a mí. Cómo apenas registraba la presencia de Samuel. En un momento, mientras servían el plato fuerte, el teléfono de Rodrigo se encendió a un lado de su copa. Solo un segundo. Lo suficiente para que yo alcanzara a ver una inicial, V. Él lo cubrió con la mano de inmediato. No dije nada. Ni siquiera sabía si había algo que decir. Un mensaje no significa una traición. Un reflejo rápido no es una prueba. Pero algo en mi cuerpo hizo clic. Esa alerta pequeña y silenciosa que una aprende a respetar después de haberse equivocado una vez con el hombre equivocado. Y yo ya me había equivocado una vez. Mi exmarido, Mauricio Nava, me había engañado durante 7 meses con una compañera de su oficina. Yo no me enteré por intuición. Me enteré por un cargo de hotel en una tarjeta de crédito. Una factura mal borrada. Un fin de semana en Saltillo que, según él, había sido una capacitación. Samuel tenía 4 años cuando nos separamos. Mauricio se fue primero del departamento, luego de la ciudad y finalmente de la vida diaria de su hijo. Al principio llamaba cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego ya solo en cumpleaños. Después, ni eso. Mi madre jamás culpó a Mauricio. A mí sí. Los hombres no se van porque sí, Andrea. Todavía podía escuchar esa frase en mi cabeza cuando quisiera. Así que no. No había vuelto a desarrollar paciencia para las sonrisas perfectas. Al terminar la cena, Luciana fue a enseñarle a mi madre unas ideas de flores para la boda en la terraza. Yo me quedé recogiendo la chamarra de Samuel en la sala. Él estaba callado. Raro en él. Samuel era de esos niños que siempre tenían algo que comentar. Si no era sobre un videojuego, era sobre historia. Si no era sobre ciencia, era sobre por qué los puentes están construidos de cierta forma. El silencio en él no significaba paz. Significaba procesamiento. Manejé de regreso al departamento con la radio bajita y los dos en silencio unos 10 minutos. Hasta que habló. Mamá. Sí. ¿Por qué mi abuela nunca te pregunta por tu trabajo? Tragué saliva antes de responder. No sé. Supongo que no le interesa mucho ese tema. A Rodrigo le preguntó 3 veces a qué se dedicaba. Vi su reflejo en el retrovisor. Estaba viendo por la ventana, pero no distraído. Estaba pensando.
A veces la gente pone atención en cosas distintas, dije. No. Giró hacia mí. A veces la gente decide a quién sí escuchar. Eso me dejó callada. 12 años. 12. Seguimos avanzando entre el tráfico de la noche, las luces rojas y blancas cortando la avenida. Yo tenía las dos manos en el volante y una presión vieja en el pecho. No quería meter a Samuel en asuntos de adultos. Pero también sabía que los niños no son tontos. Solo no tienen aún todas las palabras. ¿Y te cayó bien, Rodrigo? Pregunté, intentando sonar ligera. Samuel tardó poco en responder. No. ¿Tan rápido? Sí. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque sonríe como si estuviera vendiendo algo. Me reí, aunque no quería. Eso no es un delito. No, dijo él, muy serio. Pero casi siempre es una señal. Entramos al estacionamiento del edificio y apagué el motor. Por un segundo ninguno bajó del coche. Yo pensé en lo raro que había sido ese comentario. Lo preciso. Lo incómodo. Entonces todavía no sabía cuánto razón tenía. Las semanas siguientes parecieron confirmar que, de entre todos, solo 2 personas no estábamos completamente hipnotizadas por Rodrigo Aceves, yo y mi hijo. Y en mi caso, ni siquiera estaba segura de que me fueran a permitir seguir cerca lo suficiente como para descubrir por qué. Porque 4 días después, Luciana volvió a llamarme. Y esa vez no era para compartir una noticia. Era para ofrecerme un lugar en la boda. Uno que duró menos de 24 horas. Parte 3. Cuando Luciana me llamó para decirme que quería que yo fuera su dama de honor, sentí algo que no me esperaba. Esperanza. No una esperanza enorme ni cursi. No de esas que te hacen pensar que de pronto toda una vida se va a corregir sola. Fue algo mucho más pequeño. Más peligroso. Una especie de calor en el pecho, leve pero real. La idea de que quizá, por primera vez en años, mi hermana me estaba viendo como hermana y no como un compromiso familiar inevitable. Quiero que estés conmigo ese día, me dijo. De verdad, Andrea. Quiero que estés cerca. Me senté en la orilla de la cama mientras hablábamos. Samuel hacía tarea en la mesa del comedor y yo me fui al cuarto solo para escuchar bien la llamada. Sí, le respondí sin pensarlo demasiado. Claro que sí. Colgué incluso un poco conmovida. La ilusión me duró hasta la mañana siguiente. A las 9:10, mi madre me llamó. Ni siquiera me preguntó si podía hablar. Ya hablé con Luciana y decidimos que el cortejo tiene que verse armónico. Tardé un segundo en entender. ¿Perdón? Las damas de honor ya están definidas y hay un concepto visual que cuidar. Tú vas a participar leyendo unas palabras durante la ceremonia. Algo elegante. Algo breve. Es un papel importante, Andrea. No lo compliques. Armónico. Concepto visual. No hacía falta que tradujera. Yo conocía perfectamente el idioma de mi madre. Lo que realmente estaba diciendo era, las fotos importan más que tú, y tú no das el tipo de imagen que queremos poner junto a Luciana. No discutí. Ya había aprendido que enfrentarte a Graciela Ortega era como pelearte con una pared cara, no se mueve y encima terminas sintiéndote ridícula tú. Está bien, dije. Qué bueno que entendiste. Colgó. Me quedé varios segundos con el teléfono en la mano. Luego lo dejé sobre la cómoda y seguí doblando ropa como si mi cuerpo no acabara de recibir otro recordatorio de su lugar exacto en la familia. Ese mismo fin de semana supe también dónde sería la boda, en la Hacienda Santa Amelia, rumbo a Santiago. Un lugar enorme, con jardines, salón principal con techo alto, espejo de agua, capilla pequeña para fotos y capacidad para más de 200 personas. El tipo de sitio donde todo se siente diseñado para verse costoso, incluso el aire. Mi madre estaba fascinada. Luciana estaba absorbida. Y Rodrigo se estaba encargando de los contratos. Ese detalle me incomodó desde el principio. No porque un novio no pueda participar en la planeación, sino porque había algo extraño en la manera en que él insistía en hacerse cargo de todo lo financiero mientras mi madre, en realidad, soltaba los cheques. Luciana me contó una tarde, casi de pasada, que Rodrigo no quería acuerdo prenupcial porque eso mata la confianza. Lo dijo sonriendo, como si fuera una frase romántica.
A mí me sonó a alarma. Quedé con Luciana en un café de Valle Oriente una semana después. Fui sola. Había decidido hablar con ella una sola vez, calmada, sin acusar, sin dramatizar. Solo una conversación de hermana a hermana. Nos sentamos cerca del ventanal. Ella pidió latte con leche de almendra. Yo, café americano. Solo te quiero decir algo, empecé. Y te lo digo porque eres mi hermana, no porque quiera meterme donde no me llaman. Su expresión cambió enseguida. No hostil, pero sí prevenido. Ajá. No firmar un acuerdo no es prueba de amor, Lu. A veces es todo lo contrario. Y si Rodrigo de verdad te quiere, no debería molestarse porque te protejas. Luciana dejó la taza despacio. ¿Eso es todo? No. También creo que deberías revisar bien lo de sus negocios. Saber exactamente cómo está parado. No pasa nada por preguntar. Ahí se tensó. ¿Estás investigándolo? No. Solo te estoy diciendo que preguntes. Andrea, por favor. Lo digo en serio. No, dijo, y ahora sí había frialdad en su voz. Lo que pasa es que tú no soportas ver que a mí sí me salió bien. Eso me cayó como agua helada. ¿Cómo? No pudiste mantener tu matrimonio y ahora crees que todos los hombres son como Mauricio. Rodrigo no es así. Respiré hondo. Muy hondo. Esto no se trata de Mauricio. Claro que sí. Se trata de ti proyectando tus cosas sobre mí. Quise insistir. Decirle que no estaba proyectando nada, que solo había detalles que no me cuadraban, que por favor al menos no se ofendiera por hacerse preguntas básicas. Pero en su cara ya vi la puerta cerrada. Completamente cerrada. Se levantó con su bolsa al hombro. No arruines esto, Andrea. Por una vez, no lo arruines. La vi irse sin tocar el café. Me quedé ahí sentada varios minutos, mirando la espuma que se iba deshaciendo mientras sentía esa mezcla tan conocida de coraje y tristeza. No solo porque me hubiera acusado de celosa, sino porque, en el fondo, entendí que eso no lo había inventado ella sola. Esa era la versión de mí que llevaba años escuchando en casa. La hermana resentida. La divorciada amargada. La que siempre tiene un problema. La que no sabe alegrarse. Esa misma noche, mi madre me llamó. Luciana me contó lo que le dijiste. Solo quise advertirle que... No te pedí explicaciones. Te estoy avisando. Si intentas sabotear esta boda, te quedas fuera de esta familia. Sin Navidad, sin cumpleaños, sin nada. ¿Me entendiste? Hubo un silencio largo. Yo estaba en mi cocina, con la laptop abierta, una presentación de marca sin terminar y Samuel en la sala viendo un documental de volcanes. Todo en mi casa era pequeño, claro, sencillo. Pero era mío. Totalmente mío. Nadie me lo había regalado. Nadie podía quitármelo con una amenaza. Te entendí, le respondí. Colgó antes que yo. Esa noche llamé a Paula Bernal, mi mejor amiga desde la universidad y ahora abogada mercantil. No le solté todo de golpe. Empecé con tengo una duda hipotética, que a ella siempre la hacía reír. Las dudas hipotéticas son las más caras, Andrea, me dijo. Suelta. Si una persona quisiera revisar discretamente si el prometido de su hermana es tan sólido como dice que es, ¿por dónde empezaría? Paula guardó silencio 2 segundos. Por hablar con una amiga que sabe leer registros públicos, demandas, constituciones de empresas y demandas mercantiles. O sea, conmigo. ¿Qué pasó? Le conté lo básico. No me interrumpió. No te prometo encontrar algo, dijo al final. Pero sí te prometo revisar bien. Un par de semanas después tuvimos un brunch familiar en un club de golf al que mi madre amaba llevar gente porque el lugar hacía por ella la mitad del trabajo de aparentar. Manteles rígidos, copas altas, meseros silenciosos, todo oliendo a pulcritud y privilegio. Rodrigo estaba especialmente cómodo esa mañana. Y entonces cerramos la operación antes de que subiera el valor del terreno, decía. Hay gente que ve negocios y hay gente que solo ve mapas. Mi madre se reía como si estuviera escuchando a un genio. Luego Rodrigo giró hacia mí con esa sonrisa suya. ¿Y tú, Andrea,
¿Todavía haces logotipos desde tu departamento? No fue el que. Fue el todavía. El diminutivo escondido. El desde tu departamento. Yo estaba a punto de responder cuando mi madre soltó una risita. Ay, no seas malo. Andrea hace lo que puede. Luciana miró su teléfono. Samuel, sentado junto a mí, dejó el cubierto con una calma extraña. Rodrigo notó el movimiento y se inclinó hacia él. ¿Y tú qué tal, Samuel? ¿Ya eres el hombre de la casa? Mi hijo levantó la vista despacio. Tengo 12 años. No soy el hombre de ninguna casa. Rodrigo sonrió, pero algo se apretó detrás de sus ojos. Carácter, ¿eh? El teléfono que había dejado sobre la mesa vibró en ese momento. Él lo ignoró al principio. Vibró otra vez. Samuel lo vio. Yo no alcancé a leer la pantalla desde mi lugar, pero sí alcancé a notar que Rodrigo lo tomó demasiado rápido. Y Samuel se quedó callado el resto del desayuno. Si esta historia te está atrapando, suscríbete si te gusta el video. Porque lo que vino después ya no fue solo incómodo. Fue el inicio de algo mucho más oscuro. Ese mismo mes hicieron la despedida de soltera de Luciana. Y yo me enteré por Instagram. Parte 4. No me invitaron a la despedida de soltera. No me sorprendió, pero tampoco voy a fingir que no me dolió. Me enteré un sábado por la tarde, mientras Samuel armaba un modelo de puente colgante en la mesa y yo terminaba unos cambios para un cliente. Abrí Instagram por costumbre y me encontré con una historia de Luciana, batas color champán, copas de mimosa, una mesa larguísima junto a una alberca y un letrero de neón con su futuro apellido. Mi madre aparecía en casi todas las fotos, abrazándola, riéndose, posando, feliz de estar viviendo exactamente la clase de celebración que siempre había soñado presumir. El pie de foto decía: mi niña y su gente favorita. Niña, en singular. Gente favorita, claramente seleccionada. Cerré la aplicación. No me iba a regalar el castigo de ver todo. Una hora después me llegó una notificación del banco. 62,000 pesos cargados a una tarjeta adicional que yo había olvidado cancelar. Una tarjeta viejísima que mi madre había tramitado cuando yo estaba en la universidad, por cualquier emergencia, y que seguía vinculada a mi nombre aunque llevaba años sin usarla. Llamé de inmediato. Mamá, me acaba de entrar un cargo de 62,000 pesos. Sí, respondió, con una tranquilidad insultante. Fue parte del spa y la comida. Considéralo tu aportación, ya que no fuiste. Me tomó un segundo procesarlo. No fui porque no me invitaron. Andrea, no empieces. La boda de tu hermana no gira alrededor de ti. Me cargaste una despedida a una tarjeta a mi nombre. Y no te vas a morir por eso. Le colgué. No por impulso. Por salud mental. Después llamé al banco, pedí cancelar la tarjeta, reporté el movimiento y abrí disputa. Se resolvió días después, pero no fue eso lo que me dejó marcada. Fue darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre para cobrarme el simple hecho de no encajar en su versión de familia. Esa noche, cuando Samuel se fue a bañar, llamé a Paula. Esto ya dejó de ser una mala dinámica familiar, le dije. Aquí hay algo podrido. Ya estoy revisando, respondió. Dame unos días más. Los días pasaron y el ambiente siguió empeorando. Luciana me llamó para decirme que quería que Samuel participara como paje en la boda. De todos los gestos que había tenido hacia nosotros, ese fue el primero que sí sentí genuino. Ella quería a Samuel. A su manera, mal influida, desordenada, intermitente, pero lo quería. Acepté. La prueba del traje fue en una sastrería elegante de San Pedro un jueves por la tarde. Salí directo del trabajo con Samuel, que todavía llevaba la mochila de la escuela al hombro. Cuando llegamos, Rodrigo ya estaba ahí con 2 amigos y su hermano. Todos con vasos de espresso en la mano, riéndose de algo que yo no alcancé a oír. Samuel subió a la plataforma mientras el sastre le medía el saco oscuro. Se veía guapísimo. Más alto de lo que yo recordaba. Más serio también. Rodrigo entró en ese momento a la zona de espejos, lo vio y soltó una sonrisa ladeada. Mira nada más, dijo, volteando hacia uno de sus amigos. Al menos aquí el niño va a aprender cómo se ve una figura masculina de verdad. Lo dijo con voz casual.
como comentario al aire. Como si los comentarios más crueles fueran precisamente los que no parecen dirigidos a nadie. Su amigo se rió bajo. Yo estaba en la salita de espera, al otro lado de una división de madera. Lo escuché. Entré de inmediato. Samuel seguía quieto sobre la plataforma. Tenía la mandíbula rígida y los ojos fijos en su reflejo. Su nombre es Samuel, dije. Todos voltearon. Rodrigo levantó las manos. Relájate, Andrea. Era una broma. No hagas bromas con mi hijo. Su sonrisa cambió apenas. Se volvió más delgada. Tú siempre tan intensa. Y tú siempre tan valiente cuando hay gente mirando. El sastre fingía revisar unos alfileres. Los amigos de Rodrigo observaron el piso. Samuel bajó de la plataforma sin decir nada. Nos fuimos 10 minutos después. En el coche, durante todo el trayecto por Morones Prieto, Samuel no habló. Yo tampoco. Sentía el corazón rápido, una rabia vieja mezclada con otra nueva. No por mí. Por él. Porque cualquier insulto que me hubieran hecho a mí esa tarde era soportable. Pero usar a mi hijo para reforzar su propia imagen de macho perfecto, eso no se lo iba a perdonar. Ya casi llegando al departamento, Samuel habló. Mamá, yo ya sabía que Rodrigo era mentiroso. Lo miré rápido, sin quitar del todo la vista del camino. ¿Qué quieres decir? Lo del brunch. Cuando dejó el celular en la mesa. Yo sí alcancé a ver los mensajes. Ahora sí me estacioné sin importar si estorbaba un poco. ¿Qué mensajes? Él se quitó el cinturón, pero no se bajó. Metió la mano a la mochila y sacó su teléfono. Los anoté porque sabía que se me podían olvidar. Abrió la aplicación de notas. Todo estaba ahí. Fecha. Hora aproximada. Frases completas. La persona se llama Verónica, dijo. Tenía un corazón junto a su nombre. Mi estómago se apretó. ¿Qué decían? Samuel leyó. No veo la hora de que se acabe este circo. Luego, aguanta. Después de la boda todo se acomoda. Y luego otro, 2 años máximo. No me falles ahora. No sentí un escalofrío. Sentí algo más limpio y peor. Confirmación. No era una prueba definitiva de todo, pero sí era suficiente para que mi intuición dejara de parecer paranoia. Y entonces entendí por qué Samuel había estado tan callado. Llevaba días, tal vez semanas, cargando eso solo. Sin saber si decírmelo, sin querer causar un problema, sin tener claro qué significa cuando un adulto sonríe bonito y escribe cosas sucias. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pregunté, con la voz más suave que pude. Samuel bajó la vista. Porque tú ya estabas peleando con todos. Y pensé que si te lo decía, iba a ser peor. Eso me partió en 2. Le tomé la mano por encima de la consola. Escúchame bien. Nunca tienes que guardar solo algo que te haga sentir así. Nunca. Asintió. Nos quedamos sentados un momento dentro del coche, con el motor apagado y el ruido lejano de la avenida. Luego entramos al edificio. Preparé quesadillas para cenar, pero casi no probé bocado. En cuanto Samuel se durmió, llamé a Paula. Le leí cada mensaje. No me dejó terminar la última frase. Acelero todo, dijo. Mañana mismo empiezo a mover otras cosas. Si este hombre está usando a tu hermana, lo vamos a encontrar. Yo no dormí casi nada esa noche. Porque ya no se trataba solo de si Rodrigo engañaba a Luciana. Se trataba de que había planeado algo. Y mientras más cerca estábamos de la boda, menos tiempo quedaba para descubrir que. 3 días antes de la ceremonia, Paula me escribió un mensaje corto. Ya tengo algo. Y no te va a gustar. Parte 5. Paula llegó a mi departamento un miércoles por la noche con una carpeta color beige, una cara seria y 2 cafés que no tocamos hasta una hora después. Samuel estaba en su cuarto, supuestamente dormido, aunque yo sabía que seguía despierto leyendo con la lámpara encendida. Paula se sentó frente a mí en la mesa del comedor y abrió la carpeta sin rodeos. Rodrigo Aceves no es lo que dice ser, soltó. Yo dejé el aire a medias en los pulmones. Dime algo que no intuya. No. Escúchalo completo.
Sacó varias hojas impresas. Registro mercantil. Constancias. Capturas de constitución de empresas. Demandas civiles. Un estado de movimientos societarios. 2 búsquedas de propiedad. Una referencia laboral conseguida por un excompañero suyo que le debía un favor. La firma en la que presume ser director lo despidió hace 5 meses, dijo Paula. Oficialmente por incumplimientos graves y manejo irregular de recursos con clientes. Cerré los ojos un segundo. ¿Luciana sabe? Por supuesto que no, y hay más. La empresa que él presume como propia existe, sí, pero está inactiva. No tiene empleados registrados, no reporta operaciones reales desde hace más de un año y la dirección fiscal apunta a una oficina virtual. Sentí la boca seca. ¿Y las deudas? Paula me miró directamente. Tiene demandas por incumplimiento de pago, un crédito personal bastante alto, 2 tarjetas reventadas y un adeudo importante con un inversionista privado. Andrea, Rodrigo no se va a casar con tu hermana porque esté enamorado. Se va a casar porque la familia Ortega le queda como salvavidas. No hablé durante varios segundos. La mesa de mi casa, la misma donde Samuel hacía tareas y yo corregía logos, de pronto parecía demasiado pequeña para todo lo que estaba encima. Si le enseño esto a Luciana, va a decir que lo inventé. Por eso viene todo documentado. Paula golpeó suavemente la carpeta. Y por eso está firmado por mí. No como rumor. Como hallazgo con sustento. Leí la primera hoja otra vez. Luego otra. Todo empezó a armarse solo en mi cabeza. El encanto medido. La urgencia por evitar acuerdos. Las frases sobre manejar contratos. Los mensajes con Verónica. El desprecio hacia mí. El desdén hacia Samuel. Los hombres así no soportan a quienes no se impresionan con ellos. ¿Qué hago? Pregunté al fin. Paula apoyó los codos en la mesa. Lo ideal sería que Luciana lo viera antes de casarse. Y lo realista es que no me va a creer. Entonces solo haz una cosa, lleva la carpeta contigo. Si ves una oportunidad de hablar con ella a solas, hablas. Si no, te quedas tranquila sabiendo que al menos estabas preparada. Le agradecí, la acompañé a la puerta y me quedé sola con la carpeta frente a mí. No la guardé de inmediato. Pasé casi media hora hojeándola. La palabra que más se repetía en mi cabeza no era fraude. Ni engaño. Ni deuda. Era cálculo. Rodrigo había calculado todo. A la mañana siguiente, mi madre me llamó para citarme en su casa, sin excusas. Fui porque quería verla a los ojos antes de la boda y medir hasta dónde estaba dispuesta a negar lo evidente. Cuando llegué, estaba en la sala con una taza de café y una blusa color marfil que seguramente había elegido para combinar con el resto de la boda incluso en los días previos. Siéntate, ordenó. No me senté. ¿Qué quieres? Quiero ser muy clara contigo, Andrea. Mañana no vas a hacer ninguna escena. No quiero hacer una escena. Me da igual lo que quieras. Vas a comportarte. No vas a decir nada extraño. No vas a llenar de ideas a Luciana. No vas a salir con tus teorías de siempre. Ya bastante has complicado todo. La miré en silencio. Ella siguió. Rodrigo es un gran partido. Es exitoso, tiene presencia, sabe moverse. Luciana por fin encontró a un hombre a su nivel. No voy a permitir que tu resentimiento eche a perder eso. Mi resentimiento. No mi preocupación. No mis razones. No la posibilidad de que estuviera protegiendo a mi hermana. Mi resentimiento. La dejé terminar. Luego pregunté. ¿Tú de verdad no ves nada raro en él? Mi madre soltó una exhalación de fastidio. Lo único raro aquí eres tú, Andrea. Siempre viendo sombras donde hay luz. Yo casi sonreí. No por gracia. Por lo predecible. Está bien, dije al final. Ya entendí. Y me fui. No tenía sentido seguir discutiendo con una mujer que llevaba años confundiendo la apariencia con la verdad. La mañana de la boda amaneció clara, tibia, con ese sol de nuevo león que entra con fuerza aunque todavía no sea mediodía. Me puse un vestido verde oscuro de corte sencillo, me recogí el cabello en un chongo bajo y me maquillé lo justo. Nada de más.
Nada que pareciera intento. Samuel se puso el traje que habían ajustado en la sastrería, camisa blanca, corbata oscura. Se veía guapo. También se veía mayor. Demasiado mayor por todo lo que ya sabía. Metí la carpeta de Paula en mi bolso. Samuel tocó el bolsillo interior de su saco. Traigo las capturas, me dijo. Lo miré. No vamos a usarlas si no es necesario. Ojalá no sea necesario, respondió. La hacienda Santa Amelia parecía salida de un anuncio. Jardines recortados, bugambilias, un arco de flores blancas al fondo, músicos afinando bajo una pérgola, meseros corriendo discretamente, vajillas acomodadas con precisión. Todo olía a dinero, a perfume caro y a expectativa. Luciana estaba hermosa. Y eso complicó las cosas todavía más. Porque cuando la vi caminar hacia el inicio del pasillo, con el vestido ajustado en la cintura y una expresión tan limpia de ilusión que casi dolía mirarla, una parte de mí quiso estar equivocada. Quiso que la carpeta en mi bolso fuera un error. Quiso que los mensajes tuvieran otra explicación. Quiso que Rodrigo, de alguna forma absurda, la amara de verdad. Pero luego lo vi a él. Plantado al frente, impecable, sereno, sonriente para todos. Saludando a los invitados como si la hacienda también fuera una propiedad suya. Besando mejillas, estrechando manos, acomodando posturas, actuando. Nos tocó la mesa 14. Al fondo. Cerca de la salida de servicio. Samuel leyó el número y me miró. La mesa del castigo. La mesa de los discretamente tolerados, le corregí. Él sonrió con una dureza que no le conocía antes de esos meses. La ceremonia simbólica pasó como una nube rara. Todo fue bonito. Demasiado bonito. Las flores, la música, las promesas, la gente aplaudiendo. Pero yo sentía el bolso sobre las piernas como si trajera una piedra dentro. Sabía algo importante además, el acta civil todavía no se firmaba. La juez llegaría más tarde, antes de cerrar la noche. A ojos de todos ya era una boda, sí. Pero legalmente todavía había un punto de no retorno pendiente. Eso me dio una idea mínima de aire. La recepción arrancó con brindis, entradas elegantes y un menú impreso en cartulina gruesa con las iniciales de Luciana y Rodrigo en dorado. Mi madre tomó primero el micrófono y, por supuesto, dio un discurso donde habló de mi hermana como si fuera el gran acierto final de su vida. Siempre supe que una de mis hijas encontraría a alguien verdaderamente a la altura. Lo dijo así. Una. No tuve que voltear para saber que algunas personas me miraron. No me importó. Después subió Rodrigo. Tomó el micrófono con esa seguridad estudiada suya, levantó la copa y comenzó agradeciendo a todos. Mencionó a los padrinos, a los amigos, a la maravillosa familia que lo había recibido. Y luego, justo cuando la sala estaba relajada, justo cuando todos sonreían y se sentían cómodos, giró la cabeza hacia mi mesa. Hacia mí. También quiero agradecer, dijo, a quienes, incluso viniendo desde circunstancias complicadas, hicieron el esfuerzo por estar aquí. Hubo unas risitas dispersas. Mi piel se tensó. Rodrigo sonrió. Porque no cualquiera entiende un evento así. Y Andrea, la verdad, ha hecho lo mejor que ha podido. Algunas personas rieron un poco más fuerte. Yo seguí inmóvil. Entonces levantó la copa otro poco, miró a Luciana, luego volvió a mí y soltó. Al final, su hermana es solo una madre soltera patética. El salón explotó en carcajadas. No todos. Pero sí demasiados. Antes de que esa humillación terminara de caerme encima, mi madre se puso de pie con la copa en la mano y remató, feliz de sentirse brillante. Ay, Rodrigo, no seas cruel. Andrea parece una modelo de descuento con la etiqueta rasgada. Ahora sí. Risas más grandes. Más abiertas. Más cómodas. Y en ese instante sentí a Samuel moverse a mi lado. Le agarré la muñeca. No. Me miró con los ojos encendidos. Sí. Se soltó. Vi a mi hijo de 12 años caminar entre las mesas, derecho, firme, sin correr. Vi cómo pasaba junto al pastel, junto a las flores, junto a la gente que acababa de reírse de su madre. Subió los 2 escalones del pequeño escenario, tomó el micrófono de un soporte lateral y dio un golpecito seco que atravesó todo el salón.
Uno. Nada más uno. Entonces habló. Yo sé algo sobre el novio. Y el salón entero quedó en silencio. El silencio que cayó sobre el salón no fue un silencio normal. Fue de esos silencios que pesan. Que se sienten en la garganta. Que hacen que hasta los cubiertos parezcan demasiado ruidosos sobre la porcelana. 200 personas acababan de reírse de mí, y ahora esas mismas 200 personas estaban mirando a mi hijo de 12 años como si no supieran si lo que venía sería una insolencia infantil o algo capaz de romper la noche por la mitad. Samuel sostenía el micrófono con ambas manos. No temblaba. Yo sí. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Se rió. No una risa auténtica. Una corta, filosa, de hombre acostumbrado a resolverlo todo desacreditando al otro antes de que termine de hablar. A ver, campeón, dijo, levantando apenas la barbilla, bájate de ahí. Este no es momento para jueguitos. Samuel no se movió. No estoy jugando. Yo ya estaba de pie. No subí corriendo. No le arranqué el micrófono. No le grité que se bajara. Algo en la forma en que estaba plantado ahí me dejó claro que, si lo interrumpía, lo traicionaba. Así que avancé entre las mesas despacio, sin apartar los ojos de él. Mi madre se puso de pie también. Andrea, controla a tu hijo. La ignoré. Samuel tragó saliva y siguió hablando. Hace unas semanas vi mensajes en el celular de Rodrigo. Primero en un desayuno. Después, anoche, en la cena de bienvenida, cuando dejó su teléfono sobre la barra mientras salía a fumar. Los murmullos empezaron de inmediato. Luciana, desde la mesa principal, había dejado la copa a un lado. Su cara seguía maquillada para una noche perfecta, pero la expresión ya no encajaba con nada de lo que había alrededor. Rodrigo dio un paso al frente. Eso es mentira. Samuel lo miró directo. No. Anoche les tomé foto. Ahora sí sentí que el aire cambiaba en toda la sala. Rodrigo dejó de sonreír. Mi madre volvió a intervenir, más fuerte. Esto es una locura. Andrea, haz algo. Subí al pequeño escenario y me coloqué al lado de Samuel. Le puse una mano en el hombro. Su saco estaba tibio. Su cuerpo, rígido. Déjalo hablar, dije, sin mirar a nadie en particular. Samuel sacó su teléfono del bolsillo interior del saco y lo levantó. La pantalla encendida le iluminó media cara. Los mensajes son de una mujer guardada como Verónica, continuó. Uno decía, no veo la hora de que termine este circo. Otro decía, aguanta la boda. Después todo se acomoda. Y otro, 2 años máximo. No me falles ahora. La sala se llenó de un rumor espeso. No de risas. De incredulidad. De gente volteando a ver a Rodrigo, luego a Luciana, luego otra vez a Rodrigo. Él levantó ambas manos, como si con el puro gesto pudiera borrar el daño. ¿Es un niño? Está malinterpretando todo. No, respondió Samuel. Yo sé leer. No sé cómo explicarlo, pero esa frase me atravesó más que cualquier otra cosa esa noche. Yo sé leer. Un niño de 12 años teniendo que recordarle a un salón entero de adultos que no era tonto. Que había entendido exactamente lo que todos los demás no quisieron ver. Rodrigo giró hacia mí, ya sin molestarse en ocultar el veneno. ¿Esto lo planeaste tú? Ojalá hubiera tenido que hacerlo, le respondí. Abrí mi bolso y saqué la carpeta beige que Paula me había entregado. La levanté lo suficiente para que se viera que no era una servilleta doblada ni un papel sacado de la nada. Mi hijo no es lo único que tengo, dije. Y si de verdad quieres que esto se aclare aquí mismo, adelante. Luciana se puso de pie. Lo hizo lento, como si su cuerpo fuera más pesado de pronto. Su vestido, tan perfecto unos minutos antes, ahora parecía un disfraz equivocado. ¿Qué es eso?, preguntó, casi en un hilo de voz. No respondí enseguida. Miré a mi hermana. Vi el temblor mínimo en sus manos. Vi sus ojos pasando de mí a Rodrigo. Vi la primera grieta. Es información que intenté que escucharas hace semanas, le dije. No me quisiste creer. Te entiendo. Pero ya no puedo quedarme callada. Rodrigo soltó una carcajada hueca. ¿Qué sigue?
¿Una novela de conspiración? ¿Me vas a acusar de lavado, de secuestro, de qué? Abrí la carpeta. El papel sonó fuerte en el micrófono ambiental del salón. Rodrigo Aceves no trabaja donde ha dicho que trabaja. Lo despidieron hace 5 meses por irregularidades serias con cuentas de clientes. La empresa que presume como propia existe, sí, pero está prácticamente vacía, sin operaciones reales desde hace más de un año. Y además tiene deudas personales importantes, tarjetas saturadas y demandas activas por incumplimiento de pago. No levanté la voz. No fue necesario. Cada palabra cayó con la precisión del vidrio rompiéndose. Luciana me estaba mirando como si yo hablara en otro idioma. Mi madre soltó una exclamación indignada. Basta, Andrea. Basta ya. No, mamá, dije. Girando por fin hacia ella. Basta fue hace años. Esto apenas es la verdad. Rodrigo dio un paso hacia el escenario. No tienes idea de lo que estás diciendo. Sí la tengo. Y cada hoja aquí está respaldada. Eso puede fabricarlo cualquiera. No Paula Bernal, respondí. Ella es abogada mercantil. Su firma está al final. Si quieres, mañana mismo puedes verificar cada dato. Un hombre en una mesa cercana, conocido de la familia de mi madre, se inclinó un poco hacia su esposa. Escuché clarito cuando murmuró, si viene firmado, ya se puso feo. Samuel seguía inmóvil junto a mí. Yo sentía como me latía el corazón en la base del cuello. No por miedo. O no solo por miedo. También por esa certeza brutal que llega cuando ya cruzaste el punto sin regreso. Ya no había forma de convertir aquello en un malentendido amable. La noche estaba rota. Luciana avanzó hacia el escenario. Cuando llegó frente a nosotros, me extendió la mano. Dámela. No preguntó si era verdad. No dijo que me creía. Solo pidió la carpeta. Y ese detalle me dio una chispa de esperanza. Porque significaba que, al menos por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a leer antes de obedecer. Se la entregué. El salón entero la vio abrir la primera página. Sus ojos recorrieron los renglones demasiado rápido al principio. Luego más lento. Luego retrocedieron. Volvió a leer un nombre, una fecha, una cifra. Vi cómo se le drenaba el color de la cara, poco a poco, como si alguien hubiera abierto una llave invisible. Rodrigo se acercó. Luciana, no hagas esto aquí. Andrea está resentida. Siempre ha querido arruinar. Cállate, dijo ella. No gritó. No hizo falta. Fue la primera vez en toda la noche que su voz sonó como la de una mujer adulta y no como la de una novia atrapada en el guión de otros. Rodrigo se quedó inmóvil. Yo vi algo que no le había visto antes. Miedo real. Luciana levantó la segunda hoja. Luego la tercera. Me dijiste que tu empresa estaba creciendo, susurró. Él abrió la boca. Y me dijiste que seguías en Castellanos Capital. Hay contexto, Luciana. Esto no es tan simple. ¿Hay contexto para esto también? Preguntó Samuel, alzando otra vez el teléfono. Rodrigo volteó a verlo con una furia tan desnuda que varios invitados la notaron. Y fue justo ahí, al ver esa cara sin máscara, cuando creo que por fin todos entendieron que el encantador no estaba siendo atacado. Estaba siendo descubierto. Parte 7. Lo que pasó después no fue un escándalo desordenado. Fue peor. Fue un derrumbe elegante. De esos que empiezan con una pequeña grieta y, cuando por fin todos la ven, ya no hay manera de sostener el edificio. Rodrigo estiró la mano hacia Luciana. Ven conmigo. Hablemos en privado. Ella retrocedió un paso. No me toques. La frase fue bajita, pero alcanzó para que varias mesas dejaran de fingir que no estaban oyendo. Mi madre subió un escalón del escenario con una cara que mezclaba furia y desesperación. Luciana, bájate de ahí ahora mismo. Esto lo resolvemos entre nosotros. No, mamá, respondió ella sin apartar la vista de Rodrigo. Lo resolvieron, entre ustedes, durante meses. Por eso estoy aquí. Nunca había escuchado a mi hermana hablarle así. Tal vez por eso Graciela se quedó congelada unos segundos. Porque no estaba acostumbrada a que Luciana le cerrara una puerta.
Menos en público. Rodrigo cambió de estrategia. Lo vi hacerlo en tiempo real. Primero intentó el encanto. Luego la negación. Ahora venía el ataque. Se volvió hacia el salón, abrió los brazos y soltó una risa amarga. ¿De verdad van a tomar en serio una escena armada por una ex resentida y un niño que revisa celulares ajenos? Esa frase no cayó como él esperaba. Porque ya no la dijo el hombre amable del brindis. La dijo un tipo arrinconado. Y cuando los hombres así se sienten acorralados, se vuelven demasiado parecidos entre sí. No revisé nada ajeno, dijo Samuel, con una calma que me dejó helada. Tu celular estaba prendido y los mensajes se veían. Y anoche sí les tomé foto, porque supe que nadie me iba a creer si no lo hacía. Rodrigo dio otro paso hacia él. Yo me moví instintivamente, poniéndome delante. Ni se te ocurra. Nos quedamos frente a frente apenas un instante. Y por primera vez desde que lo conocí, Rodrigo no parecía grande. Ni elegante. Ni superior. Solo parecía un hombre desesperado porque su cálculo acababa de salir mal. Te voy a demandar, escupió. A ti y a tu amiga abogada. Difamación. Daño moral. Lo que se me dé la gana. Hazlo, respondí. Así todo esto se revisa ante un juez y no delante de las flores de mi hermana. Algunos invitados soltaron una respiración nerviosa. Otros ya ni fingían discreción. Había gente inclinándose, cuchicheando, revisando el celular. Vi a una amiga de mi madre pedirle a otra que le mostrara las capturas del niño. El rumor se estaba expandiendo mesa por mesa. Luciana seguía con la carpeta abierta. ¿Esto es real?, preguntó por fin. Rodrigo giró de inmediato hacia ella. Claro que no. Andrea te odia. Siempre te ha odiado porque tú sí supiste construir una vida. La crueldad de esa frase me habría herido más en otro tiempo. Esa noche, en cambio, casi me dio lástima. Porque mostraba exactamente el mismo discurso de mi madre, repetido con voz masculina. Luciana lo miró sin pestañear. Respóndeme lo que te pregunté. ¿Es real o no? Él vaciló. Solo un segundo. Suficiente. Yo vi el segundo. Samuel también. Y mi hermana, más que nadie. Hay cosas ahí sacadas de contexto, dijo al fin. Pero no significa lo que ella quiere hacerte creer. ¿Te despidieron o no? Rodrigo respiró hondo por la nariz. Fue una salida negociada. ¿Tu empresa está operando o no? Está en reestructura. ¿Tienes deudas? Todo mundo tiene deudas, Luciana. No vivimos en un cuento. La cara de mi hermana cambió al escuchar eso. Se volvió más quieta. Más fría. Como si cada media respuesta le acomodara una pieza que llevaba meses negándose a ver. La juez civil, que estaba sentada a una mesa discreta cerca del jardín esperando el momento de firmar el acta, se había puesto de pie sin saber muy bien si debía intervenir o desaparecer. Los músicos ya no tocaban. Los meseros estaban inmóviles con las charolas en la mano. Yo pensé en algo de golpe. El acta. Todavía no estaba firmada. Todavía había tiempo. Luciana pasó la mano por la carpeta hasta llegar a la última hoja. ¿Y esto del contrato de la hacienda? Rodrigo tardó más en contestar. ¿Qué pasa con eso? Aquí dice que tú insististe en firmar como responsable principal. Porque iba a ser nuestro evento. ¿Con tu dinero?, preguntó ella. Nadie respiró. Él no respondió. Mi hermana levantó la vista despacio. Ese anticipo lo pagó mi mamá. Rodrigo cambió el peso de un pie al otro. Eso no importa ahorita. A mí sí me importa. Lo dijo y cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó como un portazo. Luego giró hacia la juez. Licenciada, no firme nada. Todavía no. Si me hubieran dicho esa mañana que la frase más poderosa de la noche iba a ser esa, no lo habría creído. No, te odio. No, eres un mentiroso. No, se acabó. Todavía no. La jueza sintió con una cautela profesional. Hasta que las partes confirmen, no se firma. Rodrigo se volvió loco por fin. No a gritos, no aventando cosas.
A su manera. Con los ojos fuera de sí y la voz demasiado controlada, que en ciertos hombres da más miedo que un golpe en la mesa. ¿Estás hablando en serio? ¿Me estás humillando por esto? ¿Delante de todos? Luciana dio un paso atrás. No. El que me humilló fuiste tú. Esto lo armó tu hermana. Lo armó tu mentira. Un amigo suyo, de los que habían estado riéndose al principio, ya estaba recogiendo discretamente su saco de la silla. Otro evitaba mirarlo. Vi a uno de los padrinos murmurarle algo a una mesera y salir hacia la terraza con una cara de «yo no conozco a este hombre». Mi madre, en cambio, seguía aferrada a la ficción. Luciana, vas a arrepentirte de esto. Andrea te llenó la cabeza. Mira el ridículo que están haciendo. Mi hermana volteó hacia ella con los ojos brillosos. ¿Ridículo? Ridículo fue que te rieras cuando me estaban engañando en mi cara y preferiste burlarte de tu otra hija. Eso sí la descolocó. Mi madre abrió la boca, pero ninguna frase lista le sirvió. Yo nunca había visto a Graciela Ortega sin respuesta. Rodrigo miró alrededor y entendió por fin que ya no tenía control del cuarto. Ya no de verdad. Las sonrisas estaban muertas. Los invitados no parecían confundidos, parecían decepcionados. Y la decepción social, en el mundo donde él se movía, era peor que cualquier grito. Todos se van a arrepentir de esto, dijo. Nadie contestó. Él buscó apoyo en Luciana una última vez. Vámonos. Todavía podemos arreglarlo. Ella se quitó el anillo. No lo aventó. No hizo teatro. Simplemente se lo sacó del dedo y lo dejó sobre la mesa principal, junto a la copa intacta y el ramo de flores blancas. No hay nada que arreglar. Eso fue todo. Rodrigo la miró como si no pudiera creer que la puerta se hubiera cerrado de verdad. Luego volteó a verme a mí, después a Samuel, y por un segundo me dio la impresión de que estaba decidiendo a cuál de los dos odiaba más. Pero ya no importaba. Bajó del escenario, cruzó el salón con pasos duros y salió por la puerta principal sin despedirse de nadie. El sonido de sus zapatos sobre el piso de madera fue lo último que se escuchó antes de que las puertas se cerraran detrás de él. Nadie lo siguió. Ni sus amigos. Ni los invitados. Ni la novia a la que había intentado comprar con promesas. Nadie. Samuel soltó el aire. Fue el primer movimiento pequeño que delató que seguía siendo un niño. Yo me agaché un poco hacia él. ¿Estás bien? Tardó en responder. Sí. Mentía. Pero estaba entero. Y con eso bastaba por ese momento. Entonces mi madre me miró desde abajo del escenario con una expresión que conocía demasiado bien. La expresión de quien ya no puede salvar la apariencia y necesita encontrar a quien culpar. ¿Estás contenta ahora? Me dijo. Y supe que la verdadera explosión de la noche todavía no terminaba. Parte 8. Si Rodrigo había destruido la boda, mi madre estaba decidida a rescatar al menos el viejo reparto de culpables. Arruinaste el día de tu hermana, me dijo, sin importarle que medio salón siguiera escuchando. No pudiste soportar verla feliz. Bajé del escenario muy despacio. Samuel venía pegado a mi lado. No, mamá, respondí. Yo no arruiné nada. Rodrigo mintió. Tú te reíste. Y Luciana fue la que abrió los ojos. No te atrevas. No, tú no te atrevas, dijo otra voz. Luciana. Nunca la había oído hablar así. Se acercó a nosotras con la cara deshecha, el maquillaje ya corrido en la esquina de los ojos y una rigidez nueva en la espalda. No parecía una novia. Parecía una mujer que acababa de despertar en medio del incendio de una casa que llevaba meses oliendo a humo. Mi madre la miró como si todavía esperara que, al final de todo, eligiera su lado. Hijita, estás alterada. Lo único que necesitamos es sacar a tu hermana de aquí. No. Luciana la cortó en seco. Lo único que necesito es que dejes de hablar por mí. Mi madre parpadeó. La vi abrir y cerrar los dedos sobre la copa. Ya no parecía ofendida. Parecía perdida. Luciana se volvió hacia mí. Por un momento pensé que me iba a reclamar no haber insistido más, o no haberle enseñado la carpeta antes, o no haberla obligado a mirar lo que no quería ver. Habría sido injusto, sí, pero también habría sido humano.
En su lugar, hizo algo que me dejó sin aire. Me abrazó. No uno de esos abrazos de familia que apenas rozan. Me abrazó de verdad. Fuerte. Temblando. Como si necesitara sostenerse de algo real después de descubrir cuántas cosas alrededor eran falsas. Sentí su frente en mi hombro. Perdón, susurró. Perdón. Perdón. Yo cerré los ojos. No le dije, te lo dije. No le dije, ya ves. No le cobré ni una sola de las veces que me dejó sola frente a nuestra madre. Porque en ese momento no era necesario ganar nada. Ya habíamos perdido bastante. Está bien, le dije, aunque obviamente no estaba bien. Respira. Cuando se apartó, se limpió una lágrima con el dorso de la mano y miró a Samuel. Mi hijo seguía quieto, apretando y soltando la mandíbula como si recién le estuviera cayendo el peso de lo que había hecho. Luciana se agachó frente a él, sin importarle el vestido, el peinado, la gente mirando ni la formalidad del lugar. Samuel, dijo con la voz rota. Gracias. Él tragó saliva. No quería que te casaras con alguien así. Me salvaste de hacerlo. Mi hijo bajó la mirada. Solo dije la verdad. Esa frase volvió a atravesarme. Luciana le acomodó la corbata, un gesto pequeño, torpe y doloroso. Luego se puso de pie. El salón seguía suspendido en una especie de limbo. Los invitados no sabían si quedarse, irse, fingir que no vieron nada o acercarse a consolar. Los meseros empezaron a moverse con una cautela absurda, como si el volumen de sus pasos pudiera empeorar la tragedia. La juez guardó discretamente la carpeta del acta sin firmar. Los músicos recogieron sus partituras sin hacer contacto visual con nadie. Mi madre seguía ahí. No llorando. No pidiendo perdón. Solo inmóvil, mirando a Luciana como si todavía buscara una manera de reconducir la noche hacia el guión original. Vámonos a casa, dijo por fin. Esto ya no se puede arreglar aquí. Luciana la miró con una frialdad que nunca antes le vi. No voy a ir contigo. ¿Qué? Que no voy a ir contigo. Ni hoy. Ni esta noche. No puedes estar hablando en serio. Llevo meses sin hablar en serio, respondió ella. Hoy empecé. La frase hizo que varias cabezas se voltearan otra vez. Yo vi cómo a mi madre se le endureció la cara. Quiso recuperar terreno por el único lugar que conocía, el reproche. Todo esto te pasa por escuchar a Andrea. Luciana dejó escapar una risa triste. Incrédula. No, mamá. Todo esto me pasó por no escucharla. Esa sí le pegó. Se notó. Mi madre abrió la boca, pero ninguna palabra le salió. Yo estaba demasiado cansada para disfrutarlo. Solo sentí ese vacío raro que deja ver caer por fin algo que te había aplastado toda la vida. Una coordinadora del lugar, pálida y muy profesional. Se acercó a Luciana para preguntarle si quería que comenzaran a retirar cosas o si se serviría al menos la cena que ya estaba lista. Mi hermana la miró como si tardara un par de segundos en recordar que la noche tenía logística, contratos, gente trabajando. Que sirvan lo que ya esté hecho, dijo al final. La gente vino. Que coman. Luego veremos lo demás. Fue una respuesta tan adulta, tan sensata y tan distinta de la Luciana de semanas atrás, que me hizo comprender que la caída de esa noche no solo le estaba rompiendo algo. También le estaba construyendo algo nuevo. Me acerqué al oído de Samuel. Nos podemos ir si quieres. Él negó con la cabeza. No todavía. ¿Seguro? Sí. No quiero dejar a mi tía sola. Lo abracé por los hombros. Esa noche él había caminado hasta un micrófono. Pero seguía pensando primero en no dejar sola a otra persona. No sé si eso habla de valentía o de una bondad que el mundo todavía no había logrado ensuciarle. Una tía lejana se acercó a decirme que lamentaba mucho todo. Una amiga de mi madre me evitó completamente. Otra, más honesta, me dijo en voz baja que siempre había sospechado que Rodrigo olía raro. No contesté. Ya no tenía energía para lidiar con los valientes a destiempo. Antes de irnos, Luciana me pidió que la acompañara a un salón lateral. Ahí, lejos por fin del murmullo grande, se sentó en una silla dorada y se quitó los zapatos. No siento nada, dijo de golpe. O siento todo al mismo tiempo. No sé. Me senté a su lado. No tienes que entenderlo hoy. Sí, pero debí verlo, Andrea.
Dios, debí verlo. Tú trataste de decirme. Samuel lo vio. Y yo. Su voz se quebró. Querías que fuera verdad, le dije. Se quedó mirando al piso. Eso no me quita lo tonta. No te hace tonta. Te hace humana. Me observó de lado. Mamá te ha hecho pedazos durante años. Y yo la dejé. Ahí sí me costó respirar. Sí, respondí, porque ya no tenía sentido mentir. Luciana asintió muy despacio, como quien acepta una deuda demasiado vieja. Lo sé. Nos quedamos un momento en silencio. Luego dijo. No te pido que me perdones hoy. Pero sí te pido que no te vayas de mi vida. Sentí la presión exacta de esas palabras. Porque no venían de la culpa social. Venían del miedo real. No me voy, le dije. Y esa vez sí lo decía completamente en serio. Samuel asomó la cabeza por la puerta unos minutos después. Tía, la licenciada quiere hablar contigo sobre el acta. Luciana se secó el rostro y se puso de pie. Yo tomé el bolso, revisé que la carpeta siguiera conmigo y la vi salir del salón con el vestido arrastrando un poco en el piso, el peinado ya vencido, la espalda recta. No parecía una mujer derrotada. Parecía una mujer que acababa de sobrevivir. No nos fuimos hasta cerca de la 1 de la mañana. Cuando por fin subimos al coche, Samuel se recostó en el asiento y se quedó mirando hacia adelante. No arrancó la conversación enseguida. Ni yo. La ciudad estaba más vacía, más húmeda, casi irreal después de una noche así. A medio camino, Samuel habló. ¿Hice mal? Tuve que apretar más el volante. No. Pero todos me estaban viendo. Sí. Y mi abuela me odia. Solté el aire lento. Tu abuela tiene muchas cosas rotas adentro, Sam. Nada de eso empezó hoy. Se quedó callado un momento. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú sí estás enojada conmigo? Giré apenas hacia él en el alto. Estoy orgullosa de ti. Lo vi tragar saliva. Luego asintió y miró por la ventana. Llegamos al departamento pasada la 1:30. Samuel se durmió casi vestido. Yo me quedé despierta en la sala, con los zapatos todavía puestos, la carpeta sobre las piernas y la sensación de que, aunque la boda había terminado, la historia apenas estaba entrando en la parte más difícil. Porque una cosa es exponer una mentira en público. Y otra muy distinta es vivir con todo lo que queda después. Parte 9. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa. No porque no hubiera mensajes. Al contrario. Mi teléfono estaba lleno. Familiares que nunca me hablaban escribiéndome, ¿estás bien? Conocidos preguntando, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Números sin guardar enviando, me pasaron tu contacto. Pero debajo de todo ese ruido había otra cosa, una calma helada. La sensación de que, después de años de caminar sobre un piso falso, al fin se había hundido. Paula me llamó antes de las 9. ¿Puedes hablar? Me metí a la cocina con el café apenas servido. Sí. Primero lo importante, legalmente no hubo matrimonio. La juez no firmó el acta y ya me confirmó que no va a hacerlo. En términos civiles, la boda se cayó antes del último paso. Cerré los ojos un segundo. No porque me alegrara. Porque entendí la dimensión del hilo del que habían colgado tantas cosas la noche anterior. Si Luciana no hubiera frenado en ese momento exacto, la historia habría sido mucho más cara, más lenta y más sucia de deshacer. ¿Y lo de la hacienda? Pregunté. Paula soltó un resoplido breve, casi incrédulo. Rodrigo se metió solito en un problema precioso. El contrato principal está a su nombre. El anticipo grande ya se pagó, pero la responsabilidad operativa del acuerdo la firmó él. Lo hizo queriendo verse como el gran proveedor. Bueno, ahora también le toca verse como el gran responsable. ¿Mi mamá puede recuperar algo? Depende del detalle de pagos y penalizaciones, pero por lo menos ya sé que Rodrigo no puede lavarse las manos con facilidad. Y hay otra cosa. Una conocida del despacho revisó más movimientos. Al parecer, también estaba gestionando abrir una línea de crédito conjunta aprovechando la futura sociedad con Luciana. Sentí el café revolverse en mi estómago. ¿Antes de casarse? Sí. Y eso, Andrea, ya deja de parecer oportunismo y empieza a parecer patrón. Patrón. Esa palabra me acompañó todo el día. Porque conforme pasaron las horas, empezaron a acomodarse más piezas. Luciana me llamó al mediodía. Su voz era distinta. Cansada, pastosa, como la de alguien que no había dormido nada y había llorado solo lo justo para seguir funcionando. Encontré algo más. Me senté de inmediato. ¿Qué encontraste?
Un correo de preaprobación bancaria. Lo tenía reenviado a mi mail, como si fuera un trámite, para después de la boda. Aparecemos los dos. Yo nunca firmé eso. Me llevé la mano libre a la frente. Mándaselo a Paula ahorita. Ya se lo mandé. Hubo un silencio. Andrea. Sí. No sé ni cómo hablarte. No respondí enseguida. Del otro lado escuché una puerta abrirse y cerrarse. Tal vez estaba en un cuarto de hotel. Tal vez en casa de una amiga. Tal vez dentro del coche. No pregunté. Hay momentos donde la geografía importa menos que el derrumbe. Háblame como puedas, le dije. La escuché soltar el aire. Anoche no pude ni pensar. Solo reaccioné. Pero hoy me está cayendo todo junto. Cada vez que él se burló de ti. Cada vez que mamá te dejó sola. Cada vez que yo elegí no meterme. Y ahora también esto. Las cuentas. Los papeles. Los mensajes. No sé en qué momento me volví una persona capaz de tragarse todo con tal de que el cuento siguiera bonito. No te volviste eso, le respondí. Te fueron empujando a creer que verse bien era más importante que estar bien. No dijo nada durante unos segundos. Eso suena exactamente a mamá. Sí. Y también sonó a mí. Esa honestidad, aunque tardía, me dolió menos de lo que pensé. Tal vez porque ya no venía maquillada. Pasamos más de media hora revisando detalles. Lo del banco. Lo del contrato. Lo que recordaba de conversaciones con Rodrigo. Lo que yo había visto. Lo que Samuel había leído. Todo parecía encajar demasiado bien en un mismo diseño, un hombre endeudado, con carrera inflada, buscando una entrada limpia a una familia con dinero y con hambre de estatus. Y entonces apareció otra pieza. A las 4:20 de la tarde recibí un correo de una mujer que no conocía. Asunto: necesito contarte algo sobre Rodrigo Aceves. Lo abrí de pie, en la cocina. Se llamaba Daniela Cárdenas. Tenía 29 años. Decía haber salido con Rodrigo casi 2 años antes. No sé si fue el tono de su mensaje o la precisión de los detalles, pero desde la primera línea supe que no estaba inventando. Contaba casi el mismo patrón. Encantó rápido. Planes grandes. Promesas de negocios. Préstamos temporales. Cuentas compartidas sin claridad. Y cuando ella empezó a pedir explicaciones, él desapareció dejándole deudas y una versión torcida de la historia entre amigos en común. La noche de la boda no estuve ahí, y escribió, pero me mandaron un video corto donde se ve que un niño lo enfrenta. No pude dejar de pensar que alguien por fin dijo en voz alta lo que yo no supe decir a tiempo. Le reenvié el correo a Paula de inmediato. Luego me quedé mirando la pantalla unos segundos, pensando en Samuel. En cómo un niño de 12 años había tenido más claridad moral que un salón entero de adultos vestidos de gala. Por la noche, Luciana me llamó otra vez. Esta vez sonaba más firme. Voy a auditar todo, dijo. Cuentas, correos, accesos, tarjetas, todo. Bien. Y ya le dije a mamá que no quiero verla hoy. Eso me sorprendió más de lo que debería. ¿Qué te dijo? Luciana soltó una risa amarga. Primero que estaba destruida por el ridículo. Luego que había que cuidar que circulaba. Luego que tú siempre has sido problemática y que seguramente exageraste algo. Y después, cuando le recordé quién fue el que me mintió, se quedó callada. Eso ya es novedad. Sí. Pero no me alcanza. Nos quedamos un momento en silencio. Andrea, dijo al fin, ¿Samuel está bien? Miré hacia el cuarto. La puerta estaba entreabierta y la luz apagada. Él ya dormía. Sí. O también cómo puede estar después de eso. Quiero verlo. No hoy. Pero pronto. Lo verá cuando tú quieras. Esa noche casi no usé el celular después de colgar. Dejé que el ruido siguiera allá afuera. Los mensajes, los videos, las versiones ajenas. No quería vivir la boda desde la mirada de otros. Bastante había costado sobrevivirla desde la mía. 2 días después, Paula me confirmó algo más. Rodrigo había intentado llamar 3 veces al despacho. No para desmentir. Para intimidar. Eso fue casi gracioso. Porque los tipos como él se creen intocables mientras nadie les pone nombre a sus patrones. Pero en cuanto alguien los documenta, se rebelan solos. No pelean por amor. Ni por dignidad. Pelean por control. Y Rodrigo ya no tenía control de nada. Ni de Luciana. Ni del relato. Ni de la imagen impecable que tanto trabajo le había costado montar. A la semana,
Se supo también que Verónica lo había bloqueado de todas partes. Un amigo de Luciana, que conocía a alguien del círculo de Rodrigo, soltó el dato como si fuera simple chisme. A mí no me importó el morbo. Me importó la confirmación. La otra mujer tampoco era el gran amor. Era solo otra pieza del mismo mecanismo. Cuando le conté eso a Samuel, frunció el ceño. Entonces tampoco era especial para ella. No, le dije. La gente así no trata a nadie como especial. Trata a todos como utilidad. Se quedó pensativo. Luego preguntó. ¿Y mi tía sí va a estar bien? Miré la taza en mis manos antes de responder. No hoy. Pero sí. Va a estar mejor que si se hubiera casado con él. Samuel asintió despacio. Qué bueno que el acta no estaba firmada. Sonreí apenas. Sí. Qué bueno. Y en ese momento entendí algo que me iba a acompañar mucho tiempo. A veces la diferencia entre una tragedia y una herida que sí puede sanar cabe en unos cuantos minutos de verdad. Solo unos cuantos. Y nosotros habíamos llegado justo a tiempo. Parte 10. El primer mes después de la boda fue raro. No triste de una sola forma. No limpio. No lineal. Fue una mezcla agotadora de papeleo, vergüenza ajena, conversaciones pendientes y esa sensación extraña de estar reorganizando la vida alrededor de una verdad nueva. Luciana se mudó del departamento que había rentado con Rodrigo en menos de 2 semanas. No porque él siguiera ahí. Él ya se había llevado casi todo lo suyo cuando ella regresó acompañada de 2 amigas y un primo. Se mudó porque ya no soportaba respirar en un lugar donde cada objeto venía pegado a una mentira. Encontró un departamento pequeño en Santa Catarina, de una habitación, cocina abierta y una terraza mínima donde apenas cabían 2 sillas. Cuando me mandó fotos, lo primero que noté fue que no había nada lujoso. Y por primera vez, eso me dio gusto. Había elegido sin pensar en impresionar a nadie. Eso ya era muchísimo. Empezó terapia ese mismo mes. También dejó de responderle a mi madre durante varios días seguidos, cosa que en nuestra familia equivalía casi a un levantamiento armado. Graciela intentó llamarla, mandarle flores, organizar una cena para hablar bien, pero Luciana la dejó en visto más veces de las que yo creí que era capaz. A mí me llamó un jueves. ¿Puedes venir a cenar? No sé cocinar mucho, pero creo que puedo hacer pasta. Fui. La pasta estaba sobrecocida. La salsa, muy aguada. El vino, tibio. Fue una de las mejores cenas que tuve con mi hermana en años. No hablamos solo de Rodrigo. Hablamos de nosotras. De cuando éramos niñas. De cómo mi madre ponía a competir hasta nuestras calificaciones. De lo ridículo que era que yo supiera la marca favorita de perfume de Luciana, pero no recordara la última vez que me preguntó cómo estaba de verdad. De Mauricio. De por qué yo me había ido apagando dentro de la familia. De por qué ella había confundido obedecer con ser querida. Mamá siempre me hacía sentir que yo tenía que ser impecable, dijo, enrollando pasta en el tenedor sin hambre real. Pero contigo era distinto. A ti te dejaba ser el ejemplo de lo que no había que hacer. Yo solté una risa seca. Gracias por resumir mi infancia. Luciana alzó la vista. No lo digo para herirte. Lo digo porque hasta ahora lo estoy viendo completo. Asentí. Yo también tardé años en verlo sin sentir que lo había imaginado. Nos seguimos viendo cada jueves. Sin ceremonia. Sin promesas de reconciliación milagrosa. Solo una práctica nueva, la de ser honestas. A veces hablábamos de temas grandes. A veces solo pedíamos comida china y veíamos algo tonto en la tele. Había semanas mejores que otras. Había silencios raros. Había culpa. Había cansancio. Pero también había algo que no había existido entre nosotras desde hacía muchísimo tiempo, intención. Samuel la veía de vez en cuando también. La primera vez que fue a su nuevo departamento, Luciana le había comprado un control nuevo para videojuegos y un cereal absurdo de chocolate que mi madre jamás le habría dejado comer en una mesa elegante. Samuel se sentó en el sillón, miró alrededor y dijo: Aquí sí se siente como que vive una persona. Luciana se rió tanto que lloró un poco. Yo la observé y pensé que tal vez a veces primero se cae el decorado para que una persona pueda por fin habitar su propia vida. Mientras todo eso pasaba, la parte más práctica siguió avanzando. Paula ayudó a Luciana a levantar observaciones por movimientos bancarios sospechosos, correos reenviados sin autorización y una solicitud de crédito donde intentaban comprometer su historial financiero sin consentimiento claro. Nada de eso se resolvió de un día para otro, pero bastó para confirmar el patrón: Rodrigo no solo mentía. Estaba construyendo accesos. También apareció una segunda mujer por correo, luego una tercera.
Historias distintas, estructura parecida. Ninguna idéntica, todas inquietantemente familiares. Con eso, Paula armó un expediente más amplio. No para hundirlo por venganza, como mi madre decía, sino para estar preparada si intentaba algo más contra Luciana o contra nosotras. Rodrigo, por su parte, desapareció del radar directo. Mandó un par de mensajes larguísimos a Luciana. Primero mezclando disculpas con excusas. Luego reclamos. Luego amenazas veladas sobre difamación y daño a su reputación. Mi hermana ya no le respondió. Solo reenviaba todo a Paula. Yo tampoco volví a saber de él en persona. Y, sinceramente, no lo extrañé ni un segundo. Mi propia vida también cambió de una forma extraña después de la boda. 2 semanas más tarde, una mujer me escribió por LinkedIn. Había estado en la mesa 11 aquella noche. No la recordaba de nombre, solo de cara. Tenía una startup de alimentos saludables y quería renovar toda su identidad de marca. Te vi esa noche, me dijo cuando nos reunimos en un café. Y pensé, si esa mujer puede sostener una verdad así sin perder la cabeza, seguramente también puede ayudarme a ordenar el caos visual de mi empresa. Me reí de pura incredulidad. Pero el contrato fue real. Y después llegó otro, referido por esa clienta. Luego uno más. No me volví rica ni nada parecido, pero por primera vez en mucho tiempo dejé de sentir que mi trabajo vivía encerrado en la categoría condescendiente de lo que Andrea hace desde casa. Era mi empresa. Mi oficio. Mi criterio. Y ahora también era visible para gente que no necesitaba la aprobación de mi madre para verlo. Una tarde, mientras corregía una presentación en la sala, Samuel salió de su cuarto con la laptop bajo el brazo. Mira. Me enseñó una interfaz sencilla que estaba programando para su escuela. Era una especie de sistema para ver qué libros estaban prestados en la biblioteca y cuáles no. ¿Tú hiciste eso? Apenas una parte. Samuel, eso está increíble. Se encogió de hombros, intentando fingir que no le importaba tanto mi reacción. Estoy pensando en hacer un club de programación. Hazlo. ¿Crees? Claro. Ya enfrentaste a un estafador en una boda. Esto te va a salir fácil. Ahí sí se rió. Y yo también. Fue la primera vez que la historia me dio risa de verdad. No por lo que pasó, sino por la extraña forma en que seguía recordándonos que habíamos salido vivos. A mi madre la vi poco durante ese tiempo. Y casi siempre por accidente. Una tarde coincidimos en un pasillo del supermercado de una tienda gourmet que ella adoraba. Llevaba un carrito casi vacío y unas gafas oscuras enormes, como si el mundo entero estuviera pendiente de reconocer a la señora de la boda cancelada. Me vio. Yo la vi. Ninguna avanzó de inmediato. Andrea, dijo al fin. Mamá. Parecía más cansada. No más humilde. Solo más gastada. He querido hablar contigo. No estoy lista. Asintió, tensa. Solo quería decir que Luciana no contesta. Tal vez porque no quiere. Su expresión se endureció un poco. No tienes por qué hablarme así. La miré unos segundos. Llevo años hablándote mucho más suave de lo que merecías. No respondió. Empujé mi carrito y seguí mi camino antes de arrepentirme. Cuando llegué a la caja, me temblaban un poco las manos. No de miedo. De costumbre. El cuerpo tarda en entender que ya no siempre tiene que agachar la cabeza. Ese mes cerró con una cena más en casa de Luciana. Samuel llevaba tarea. Yo llegué con pan de ajo y una botella de vino. Mi hermana abrió la puerta con pants, camiseta vieja y la cara limpia. Se veía agotada, sí. Pero también se veía como alguien que por fin habitaba su propia vida, aunque todavía estuviera aprendiendo dónde acomodar los platos. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo mientras servíamos la pasta ya mucho mejor hecha que la primera vez. Que no extraño a Rodrigo. ¿Extrañas la idea de no haber sido engañada?, le respondí. Se quedó pensando. Sí. Creo que eso es. Samuel levantó la vista desde la barra. Está mejor extrañar una idea que casarte con un mentiroso. Luciana soltó la carcajada. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, esa mesa pequeña, con platos sencillos y conversación real, me pareció muchísimo más digna que cualquier salón lleno de cristal donde alguien tuviera que hacerse chiquita para que otros brillaran. Parte 11. Pasaron casi 4 meses antes de que mi madre me llamara de nuevo de una forma distinta. No para dar órdenes. No para quejarse de Luciana. No para preguntarme indirectamente qué estaba haciendo Samuel. Para hablar. Era un lunes por la noche.
Yo estaba en la sala corrigiendo unos detalles de empaque para una marca de café. Samuel hacía tarea en el comedor, moviendo el lápiz entre los dedos con esa concentración suya que a veces parecía rabia tranquila. Cuando vi «mamá» en la pantalla, pensé seriamente en no contestar. Contesté. ¿Bueno? Del otro lado hubo un silencio raro, como si estuviera acomodando las palabras antes de soltarlas. Andrea, ¿podemos vernos esta semana? No sonó mandona. Sonó cansada. Eso me puso más alerta que si hubiera empezado gritando. ¿Para qué? Porque hay cosas que tengo que decirte. Miré hacia Samuel. Seguía concentrado en su cuaderno, ajeno a la llamada. No sé si quiero oírlas todavía. Lo entiendo, dijo. Pero te las debo. La frase se quedó suspendida entre nosotras. Te las debo. Mi madre jamás hablaba en términos de deuda emocional. En su mundo, ella daba forma a todo y los demás reaccionábamos alrededor. Escucharla reconocer, aunque fuera apenas, que tenía algo pendiente conmigo, me dejó quieta. Lo voy a pensar, respondí. No insistió. Está bien. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano un rato. Samuel levantó la vista. ¿Era mi abuela? Sí. ¿Está llorando por fin o todavía no? No pude evitar reírme. No sé. Todavía no la vi. Volvió a su tarea, pero después de unos segundos preguntó. ¿Vas a ir? No respondí enseguida. Porque esa era la pregunta real. Y no se trataba solo de verla o no verla. Se trataba de si yo estaba lista para escuchar a la mujer que me había pasado media vida explicándome, directa o indirectamente, porque siempre era insuficiente. Durante esos meses mi madre había cambiado solo en pequeñas cosas. No se transformó en una santa. No se volvió cálida de golpe. No despertó convertida en la clase de mujer que hace pastelitos para reparar años de daño. Pero hubo movimientos. Invitó a Samuel a comer un domingo y, cuando él dijo que no quería ir sin mí, no se ofendió. Le mandó a Luciana una foto vieja de las dos cuando eran niñas, sin texto dramático. Dejó de hablar de lo que dirá la gente en cada conversación, al menos enfrente de nosotras. Y una prima me contó que en una comida familiar alguien hizo un comentario sobre la escena de la boda, y mi madre lo cortó de tajo. No era redención. Era, a lo mucho, el inicio torpe de una conciencia. Yo todavía no sabía si eso alcanzaba para algo. Los jueves con Luciana seguían. A veces en su departamento. A veces en el mío. Ya no hablábamos de Rodrigo en cada cena, y eso también era una forma de sanar. Una noche, mientras Samuel armaba una presentación para la escuela y yo sacaba platos de la cocina, Luciana me miró recargada en la barra. Mamá quiere hablar contigo, ¿verdad? La miré. ¿Cómo sabes? Porque me preguntó si creía que ibas a escucharla. Y porque últimamente está aterrada de quedarse sola. No respondí enseguida. Luciana tomó una aceituna del recipiente y la hizo rodar entre los dedos. No te estoy diciendo que la perdones. Ya lo sé. Solo te digo que creo que por primera vez entiende que se puede quedar sin nosotras de verdad. Sentí la frase en el pecho. Porque durante años esa amenaza había operado al revés. Era ella quien nos hacía sentir que podía quitarnos el lugar en la familia cuando quisiera. Ahora, de pronto, era mi madre quien empezaba a notar que la casa grande, el apellido y las cenas bien puestas no servían de mucho si sus hijas decidían vivir lejos de su órbita. No sé si me alcanza con que lo entienda, dije. Luciana asintió. A mí tampoco. Pero supongo que es más que nada. Samuel levantó la vista desde la mesa. Si van a hablar de la abuela, solo quiero decir algo. Nos quedamos mirándolo. Que no porque alguien se sienta solo significa que ya arregló lo que hizo. Luciana se quedó boquiabierta. Yo solté una exhalación. ¿Tú en qué momento te volviste de 45 años? Él regresó a su tarea. Cuando tuve que salvar una boda ajena. Esa noche, después de que Luciana se fue y Samuel se durmió, me quedé sola en la sala con las luces bajas y la taza de té ya fría entre las manos. Miré alrededor. Mi departamento seguía siendo pequeño. La lámpara del rincón seguía ligeramente chueca porque nunca me había dado tiempo de ajustarla bien. En la repisa estaban los trabajos impresos de algunos clientes, una foto de Samuel a los 8 años en una feria de ciencias y 2 plantas que, milagrosamente, seguían vivas. Nada ahí estaba pensado para impresionar a nadie. Todo estaba elegido para servirnos, para gustarnos, para sostener la vida que sí era nuestra. Pensé en la mesa 14. En cómo había pasado años sintiéndome enviada al fondo. A la esquina. A la parte de la foto donde nadie enfoca. Y sin embargo, desde esa mesa,
Fui la única que vio a mi hijo levantarse. La única que pudo seguirlo. La única que tenía una carpeta con la verdad. La única que no necesitó fingir sorpresa cuando el decorado se vino abajo. A veces el lugar donde intentan esconderte termina siendo el mejor lugar para verlo todo. 2 días después, mi madre me mandó un mensaje. Solo uno. Si aceptas verme, voy a ir yo a donde me digas. Lo leí 3 veces. No era una exigencia. No era una invitación maquillada de orden. Era, quizá por primera vez en mi vida, una petición sin pedestal. No respondí ese día. Ni al siguiente. El domingo, Samuel y yo estábamos en el sofá viendo un documental malísimo sobre tiburones, de esos en los que repiten tomas y hacen narración exagerada para que parezca que todo es mortal. A la mitad, bajó el volumen con el control y me miró. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Tú alguna vez deseaste que yo no hubiera tomado el micrófono? La pregunta me tomó desprevenida. Me acomodé mejor en el sofá. He deseado que nunca hubieras tenido que hacerlo. Frunció el ceño, pensando. No es lo mismo. No. No lo es. Apoyó el control en la mesa. Entonces, ¿sí estuvo bien? Lo miré. Su cara ya estaba cambiando de niño a adolescente. Pero todavía había en sus ojos algo muy puro, algo que me rompía pensar que el mundo ya había empezado a poner a prueba. Sí, le dije. Estuvo bien. Pero no porque te tocara a ti arreglar lo que los adultos arruinaron. Estuvo bien porque fuiste valiente cuando todos los demás eligieron comodidad. Se quedó callado unos segundos. Yo no lo hice por valiente. No. Negó con la cabeza. Lo hice porque no tenían derecho a hablarte así. Y ahí estaba otra vez. La claridad. La simpleza limpia con la que él entendía lo que tantos adultos en mi familia habían enredado durante años. Lo abracé. Esta vez no se soltó de inmediato. Nos quedamos así unos segundos, viendo la pantalla sin verla realmente. Afuera, un carro pasó con música fuerte. En el edificio de enfrente, alguien cerró una ventana. La vida seguía. Tan normal. Tan ajena al hecho de que, en nuestra historia, todavía quedaba una conversación pendiente. Una conversación que tal vez iba a cambiar algo. O tal vez no. Esa noche, antes de dormir, le respondí a mi madre. El miércoles. En mi departamento. A las 7. Ella contestó casi de inmediato. Gracias. No, mamá. No, hijita. No, ya veremos. Gracias. Apagué el celular y lo dejé boca abajo en el buró. El miércoles todavía estaba a 3 días de distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si me preparaba para cerrar una herida, o para abrirla por completo. El miércoles a las 7:03 tocaron a la puerta. Yo ya llevaba casi media hora lista. No porque necesitara verme bien para mi madre. Eso ya no. Sino porque sabía que ciertas conversaciones exigen que una se sienta firme hasta en la ropa que trae puesta. Me había puesto un pantalón negro, una blusa sencilla color vino y me había recogido el cabello. Nada especial. Nada defensivo. Solo yo. Samuel estaba en su cuarto. Le había preguntado si quería quedarse en casa de un amigo o ir con Luciana esa tarde. Dijo que no. Que quería estar. No en la sala, no metido en la conversación, pero sí cerca. Por si pasa algo, dijo. Como si todavía sintiera que tenía que estar listo para detectar el momento exacto en que un adulto va a romper algo. Abrí la puerta. Mi madre traía un abrigo beige, un bolso oscuro y una expresión que le había visto pocas veces en la vida, inseguridad. No tristeza elegante. No molestia disfrazada de compostura. Inseguridad real. Entró mirando alrededor. Mi departamento no era nuevo para ella, pero tampoco era un lugar donde se sintiera cómoda. Aquí no había superficies pensadas para impresionar. Había libros apilados junto a la televisión, un tapete que Samuel había manchado con jugo 2 años atrás y una repisa con plantas, tazas y trabajos míos enmarcados. Todo hablaba de nosotros. Nada hablaba de estatus. Siéntate, le dije. Se sentó en la silla del comedor. Yo me quedé frente a ella, del otro lado de la mesa. Por un segundo pensé en la cantidad de veces que me había sentado yo así, años atrás, esperando su evaluación de algo, una decisión, una relación, un trabajo, una ropa, una forma de criar, una manera de existir. Qué extraño era verla ahora a ella buscando palabras. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Empieza por la verdad. Ya nos ahorra tiempo. Bajó la vista hacia sus manos. Seguían impecables. Uñas claras, anillos discretos, dedos tensos.
lo que dije en la boda, comenzó, estuvo mal. No respondí. Ella levantó la vista, quizás esperando que con esa frase yo le abriera la puerta a una absolución rápida. Como no pasó, continuó. Y no solo lo de la boda. Lo de antes también. Muchas cosas de antes. Sí. Tragó saliva. Te hice daño. Sí. Otra pausa. Ya no estaba acostumbrada a que yo no le facilitara el camino. Antes, a la menor señal de vulnerabilidad en ella, yo corría a llenar los huecos, a quitarle peso, a hacer que no se sintiera incómoda. Era una costumbre vieja y mala. Esa noche no lo hice. Mi madre inspiró hondo. Después de que tu papá se fue, se detuvo. Yo me pasé años prometiéndome que mis hijas no iban a terminar como yo. Dependiendo de un hombre y luego recogiendo pedazos cuando se fuera. Cuando te divorciaste, Andrea, fue como verme otra vez. Y en lugar de acompañarte, me enojé contigo por recordármelo. No la interrumpí. Luciana, siguió, era distinta. Encajaba. Sabía estar. Yo sentía que si una de ustedes salía bien, entonces tal vez mi vida no había sido un fracaso completo. La frase se quedó flotando en el aire. No justificaba nada. Pero explicaba demasiado. Así que me castigaste a mí por tu miedo, dije. Cerró los ojos un momento. Sí. Lo dijo casi en un susurro. La honestidad, cuando llega tarde, tiene algo cruel. Porque no repara lo roto. Solo ilumina con más claridad el tamaño del daño. Mamá, dije después de unos segundos, tú no solo me castigaste. Me convertiste en el ejemplo de lo que no debía ser una mujer. Delante de la familia. Delante de Luciana. Delante de mi propio hijo. Y el día de la boda lo hiciste delante de 200 personas. Le tembló la boca apenas. Lo sé. No. No lo sabes completo. Porque no fue solo un comentario. Fueron años. Años de hacerme sentir menos. Menos hija. Menos mujer. Menos persona. Años de actuar como si mi vida fuera una nota al pie de la historia de Luciana. Y la peor parte no fue ni siquiera tu crueldad. Fue cuánto tardé en dejar de creerla. Mi madre ya no estaba mirando sus manos. Me estaba mirando a mí. Sin defensa. Sin adorno. Tienes razón. Lo sé. Silencio. Desde el cuarto, escuché el sonido leve de la silla de Samuel moviéndose. Estaba atento. No asomado. Solo atento. Mi madre siguió. Empecé terapia. Eso sí me sorprendió. ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Por decisión tuya? Por insistencia de Luciana, respondió. Y porque entendí que, si no hacía algo, iba a perderlas a las dos. Asentí despacio. Eso no arregla nada por sí solo. Ya lo sé. No vine a pedirte que todo esté bien. Vine a decirte que ya no quiero seguir siendo esa mujer contigo. La frase me golpeó raro. No porque de pronto creyera que todo podía resolverse, sino porque por primera vez no me estaba hablando desde el lugar de, así soy y te aguantas. Me estaba hablando desde la posibilidad de cambiar algo, aunque fuera tarde y torpe. No sé qué hacer con eso todavía, admití. No tienes que saberlo hoy. Se quedó callada un momento y luego añadió. La foto de Samuel, ¿la puedo poner en la sala? Junto a las otras. Eso me desarmó más de lo que esperaba. Mi madre jamás había tenido una foto de mi hijo en un lugar central de su casa. Había álbumes, sí. Alguna imagen digital. Pero nunca un marco junto a la familia importante. Si Samuel quiere, respondí. Mi madre asintió. En ese momento él salió del cuarto. No corriendo. No tímido. Salió con su dignidad callada de siempre, como quien ya decidió que no va a esconderse en su propia casa. Traía una sudadera gris y el cabello un poco revuelto. Mi madre lo miró como si no supiera si abrazarlo, disculparse o retroceder. Samuel resolvió la duda primero. Hola, abuela. Hola, mi amor. La palabra le salió rara, como si tuviera años sin usarla. Samuel se acercó a la mesa, pero no se sentó. ¿Ya le pediste perdón a mi mamá? Yo casi me ahogo con mi propio aire. Mi madre parpadeó. Sí, dijo. ¿Y de verdad o de esos perdones que son para sentirte mejor tú? Lo miré con los ojos abiertos. Samuel. ¿Qué? Dijo, encogiéndose de hombros. Es importante. Mi madre, para mi sorpresa, no se ofendió. Lo miró y contestó. ¿De verdad?
Él asintió, analizando la respuesta como si evaluara una línea de código. Bueno. Entonces sí puedes poner una foto mía en tu sala. Se dio la vuelta y regresó a su cuarto. Hubo un segundo de silencio. Luego, por primera vez en toda la conversación, mi madre soltó una risa breve. No alta. No performativa. Una risa pequeña y cansada. Es muy listo. Sí, dije. Y también tiene memoria. El mensaje quedó claro. Mi madre se fue 20 minutos después. No nos abrazamos al despedirnos. Pero antes de salir, se detuvo junto a una de las paredes de la sala donde yo tenía enmarcados varios trabajos de identidad visual. Nunca te pregunté por tu trabajo, dijo. Yo la miré. No. Se acercó un poco a uno de los marcos. ¿Ese lo hiciste tú? Sí. Es muy bueno. No me lo dijo como quien al fin descubre un talento oculto. Me lo dijo con algo más difícil y más sutil, vergüenza. Gracias, respondí. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé unos segundos apoyada en la madera. No estaba en paz. No completamente. Pero tampoco estaba rota. Y eso ya era mucho. Luciana me llamó esa misma noche. ¿Cómo te fue? Me senté en el sofá. Extraño. ¿Bien extraño o mal extraño? Pensé un momento. Humano extraño. Ella soltó una risa suave. Eso suena agotador. Lo fue. ¿Le creíste? Miré hacia el cuarto de Samuel. La luz ya estaba apagada. Le creí que quiere cambiar algo. No sé todavía si puede sostenerlo. Yo tampoco, dijo Luciana. Pero supongo que eso ya no nos toca resolverlo a nosotras. Tenía razón. Durante demasiados años creímos que, si nos esforzábamos lo suficiente, podíamos administrar el corazón de nuestra madre. Su miedo. Su crueldad. Su necesidad de control. Pero esa carga nunca fue nuestra. La conversación terminó y me quedé sola un rato. Pensé en la boda. En la mesa 14. En Rodrigo saliendo por la puerta principal. En mi hermana dejando el anillo. En mi hijo tomando el micrófono con manos pequeñas y voz firme. Pensé en todo lo que se había roto desde entonces. Y también en todo lo que, contra todo pronóstico, había empezado a acomodarse. No de manera perfecta. De manera verdadera. Y a veces eso vale más. Parte 13. 6 meses después de la boda, mi vida no era un cuento de hadas. Gracias a Dios. Porque los cuentos de hadas mienten mucho. No, mi historia no terminó con una gran reconciliación limpia ni con música de fondo ni con una familia transformada por completo. Terminó, o más bien siguió, de una forma mucho más real. Más lenta. Más incómoda. Más valiosa. Luciana siguió en terapia. Se quedó en su departamento pequeño de Santa Catarina y aprendió a quererlo. Vendió algunas cosas caras que Rodrigo había insistido en comprar, para la vida que iban a construir, una cafetera absurda, una lámpara italiana que no combinaba con nada, 2 bancos altos incomodísimos. Con ese dinero amuebló su terraza y pintó la pared de la sala de un color claro que ella eligió sola, sin preguntarle a mi madre, sin buscar aprobación de nadie, sin intentar que pareciera la portada de una revista. Cada jueves nos seguíamos viendo. A veces cocinábamos. A veces pedíamos sushi. A veces solo nos sentábamos a hablar de cosas mínimas, que en nuestra familia antes ni existían. ¿Qué serie estaba viendo Samuel? ¿Qué clienta nueva me había vuelto loca con 20 cambios de logo? ¿Qué había dicho su terapeuta? Cómo se sentía entrar a una tienda y ya no pensar si esa ropa le quedaba a la versión de ella que los demás esperaban. Nuestra relación no volvió a la infancia ideal que nunca tuvimos. Se volvió algo mejor, adulta. Con memoria. Con disculpas. Con espacio para decir, eso me dolió, sin que la otra se pusiera inmediatamente a la defensiva. Eso ya era muchísimo. Samuel también estaba distinto. Más alto. Más callado en algunas cosas. Más seguro en otras. Armó su club de programación en la escuela, tal como dijo que haría. La primera vez que lo fui a ver presentar su proyecto, me senté al fondo del salón y pensé algo que casi me hizo llorar, este niño ya sabe hacer 2 cosas que a muchísimos adultos nunca les enseñan. Ver lo que otros no quieren ver y decir la verdad aunque incomode. Una noche, mientras cenábamos pizza en la sala, me preguntó: ¿todavía te sientes como la de la mesa 14? La pregunta me hizo sonreír. A veces sí. ¿Y te molesta? Pensé un momento. Ya no como antes. Entonces. Le di un sorbo a mi refresco antes de responder.
Antes pensaba que estar en esa mesa significaba que yo valía menos. Ahora creo que desde esa mesa podía ver cosas que los de adelante no veían. Samuel asintió. Además estaba más cerca de la salida. Me reí. Eso también ayuda. Mis clientes crecieron ese año. No por magia. No porque el dolor se convierta automáticamente en premio. Sino porque yo seguí trabajando y porque, de una forma extraña, aquella noche hizo visible algo que llevaba años construyendo en silencio: firmeza. Claridad. Oficio. Empecé a cobrar mejor. A decir que no cuando algo no me convenía. A dejar de presentarme como freelance, con tono de disculpa, y empezar a hablar de mi estudio como lo que era, mi empresa. Y eso cambió mucho más que mis ingresos. Cambió la forma en que yo misma me narraba. Mi madre, por su parte, no se transformó en otra persona. Quiero decir eso claramente. No dejó de ser perfeccionista. No dejó de preocuparse por las apariencias. No despertó convertida en la clase de mujer cálida que abraza sin rigidez y dice lo correcto a la primera. Siguió siendo Graciela. Pero hubo cambios pequeños, concretos. Los únicos que realmente importan. Me preguntó por mi trabajo sin ironía. Puso la foto de Samuel en la sala. Dejó de presentarme como la que diseña cositas, y empezó a decir: mi hija tiene su estudio. Invitó a las dos a comer sin armar competencias invisibles entre nosotras. Y más de una vez se cayó a tiempo cuando le vi venir una de sus frases viejas. No fue una redención cinematográfica. Fue mejor. Fue esfuerzo. La primera vez que vi la foto de Samuel en la sala de mi madre me quedé parada frente a ella unos segundos. Era una foto escolar, con la camisa azul, el pelo más corto y esa expresión suya de «sé algo que tú no». Estaba junto a una imagen reciente de Luciana en su terraza, riéndose con una taza en la mano. Mis hijos. Las dos, decía un pie de foto que luego subió a redes una tarde. No lo publicó para que yo la alabara. Ni para que la perdonara. Lo publicó porque algo se había movido de verdad dentro de ella. No alcancé a llamarlo justicia. Pero sí reparación en curso. En cuanto a Rodrigo, terminó exactamente donde la mayoría de las personas como él terminan cuando alguien les rompe el escenario, solo. Su reputación se le cayó en varios círculos al mismo tiempo. No porque yo lo exhibiera por gusto. Ni porque Luciana se pusiera a hablar de él en todos lados. Se le cayó porque empezó a notarse el patrón. Porque varias historias se tocaron entre sí. Porque la verdad, aunque llegue tarde, suele encontrar más puertas abiertas de las que uno cree. No me interesó seguirle la pista. No por nobleza. Por desinterés real. Hay personas que ocupan demasiado espacio mientras una les tiene miedo. Después, cuando dejan de importarte, se hacen pequeñas de golpe. Y Rodrigo, fuera del traje, del micrófono y del teatro, terminó viéndose exactamente así, pequeño. La conversación más importante de todas me llegó en un momento simple. Un viernes de noche, ya casi un año después de la boda, Samuel y yo estábamos acomodando cosas en la cocina. Él había dejado unos cuadernos en la barra y yo estaba guardando platos. Sonaba una lista cualquiera en el celular. Afuera llovía poquito. Mamá, dijo de pronto. Sí. ¿Tú crees que mi tía se salvó o que perdió algo? Me recargué en la encimera. Las dos. Me miró. ¿Cómo? Perdió una idea en la que había invertido mucho. La idea de que si hacía todo perfecto, todo iba a salir bien. Pero se salvó de construir una vida entera con alguien que la estaba usando. A veces perder a tiempo también es salvarse. Samuel lo pensó un momento. Entonces tú también te salvaste. ¿De qué? De seguir creyendo lo que decía la abuela sobre ti. No le contesté enseguida. Porque tenía razón. Durante años me llamaron de muchas formas sin decirlo tan directo. Fracasada. Complicada. Desordenada. Menos. La etiqueta rayada. El modelo de descuento. La hija que no salió bien. Y una parte de mí, aunque me doliera admitirlo, vivió demasiado tiempo actuando como si tal vez tuvieran razón. Hasta que una noche, en una mesa al fondo, mi hijo se levantó y dejó claro algo que yo llevaba años olvidando. Que el valor de una persona no lo define el lugar donde otros intentan sentarla. Que una humillación pública no convierte en verdad una mentira repetida. Y que a veces la persona más valiente de un cuarto no es la más grande, la más rica ni la más admirada. A veces es un niño de 12 años que ama demasiado a su madre como para quedarse callado. Me llamo Andrea Ortega. Tengo 35 años. Soy diseñadora, madre y durante mucho tiempo pensé que era la hija equivocada de una familia empeñada en mirar hacia otro lado. Ya no. Ahora sé otra cosa.
sé que no era la hija equivocada. Era la única a la que no podían comprar con apariencias. La única que no confundió brillo con verdad. La única que, sentada en la mesa 14, todavía podía ver con claridad. Y resulta que desde ahí se veía mejor que desde la mesa principal. Si esta historia te tocó, suscríbete si te gustó el contenido. Y date una vuelta por mi lista de reproducción, porque hay más historias como esta que te van a atrapar desde el primer minuto.